Bien, muy buenas tardes. Vamos a empezar entonces este segundo grupo de exposiciones de la mesa del día de hoy, Esperanza y Trascendencia. Vamos a empezar con la exposición de Raúl Arens. Raúl es licenciado en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es actualmente jefe del Departamento de Filosofía en el Colegio San Francisco de Asís y es alumno del doctorado de nuestra universidad. Su ponencia se titula El transhumanismo, dualismo y naturalismo que destruyen al hombre. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, el título, como siempre pasa con los títulos, son los peores enemigos del que expone. Pero en el fondo es lo mismo, solo que en una cosa más concreta que es el gnosticismo. O sea, vamos a ver cómo el error o la doctrina transhumanista no es, en su fondo, no es nada nuevo. Como dice el Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol. Se pueden identificar errores comunes entre transhumanismo y gnosticismo en distintos aspectos, y puesto que el tema de hoy es la esperanza, nos enfocaremos un poco más en el problema de la esperanza o más bien de la desesperanza que está presente en el transhumanismo. La siguiente exposición tendrá el siguiente orden: una brevísima descripción de las principales doctrinas gnósticas y que sean relativamente comunes a sus innumerables sectas. Luego mostraremos cuáles de estos elementos gnósticos podemos ver asumidos por las ideas de los transhumanistas. Seguidamente analizaremos estas ideas en cuanto tales para mostrar su incoherencia y contradicción internas, es decir, veremos los errores filosóficos presentes en esta corriente. Finalmente reflexionaremos sobre lo que a nuestro entender es el único y verdadero trasfondo que hay en esta postura, a saber, el modo más vehemente de oponerse a Dios y a la vida eterna que Dios quiere dar al hombre, siendo por lo tanto el transhumanismo esencialmente desesperado. El gnosticismo. Abordar las doctrinas gnósticas es una tarea ardua porque hay innumerables variantes y porque conforme se van desarrollando a lo largo del siglo II, las genealogías de eones y sus mutuas relaciones se van volviendo cada vez más incoherentes. No obstante, a pesar de haber muy pocos escritos propiamente gnósticos, los primeros padres de la Iglesia que combatieron contra sus errores los han recopilado del modo más ordenado posible. Para esta breve explicación solo tomaré la síntesis que recopilan los documentos patrísticos confeccionadas por Marcelino Menéndez y Pelayo en su Historia de los heterodoxos españoles y por Guillermo Fraile en su Historia de la filosofía. Diremos entonces que a pesar de las múltiples divergencias que se dan entre los gnósticos, se pueden encontrar puntos comunes que por los demás han trascendido el tiempo, a pesar de que la gnosis propiamente tal duró tan solo un siglo. Efectivamente, son estos elementos tan perdurables en el tiempo los que están presentes hoy mismo en el movimiento transhumanista. En primer lugar, no existe para el gnóstico la noción de creación desde la nada. Influenciados por el neoplatonismo, el modo de proceder de las cosas es por emanación de eones, que son seres que en última instancia no son sino, al modo de Spinoza, manifestaciones o atributos del mismo Dios. En segundo lugar, todas las gnosis son dualistas, principio fundante del futuro maniqueísmo. El maniqueísmo es como lo que siguió al gnosticismo. Hay oposición radical entre el espíritu y la materia. De hecho, es por esta razón que las genealogías de eones son tan extensas, para desvincular totalmente el principio de las cosas, que es espiritual y bueno, de la materia, que es el principio del mal. La materia, según la más ordenada y famosa escuela gnóstica, si es que se le puede llamar escuela, es la de Valentín, y es producida por el pecado de Sofía, uno de los últimos eones que al expulsar este deseo desordenado que sintió por conocer al protopadre, creó el mundo material. Es valentiniana la división tripartita de los hombres, los neumáticos, los psíquicos y los materiales. Los gnósticos se consideraban a sí mismos como hombres espirituales o neumáticos, es decir, poseedores del elemento divino por el cual su salvación y vuelta al pléroma estaba asegurada, independientemente de lo que hagan, curiosamente semejante a la doctrina de la salvación expuesta por Lutero. Su ciencia los redime, aunque en realidad su ciencia
es demostración de que están redimidos. Los psíquicos son un intermedio que pueden alcanzar la redención por medio de una especie de Jesucristo de carácter donatista. Los ílicos o materiales están condenados necesariamente por carecer del principio espiritual por el que podrían tener algo de bueno. Al ser solo materia, son malos e incompatibles con la bondad del espíritu del protopadre. Es decir, la materia es lo que impide alcanzar la redención, porque la materia o es mala o procede de un principio malo y por tanto también es mala. En tercer lugar, es común a todas las formas de gnosticismo preocuparse por la redención, es decir, por trascender la muerte. E igualmente común es el medio para alcanzar la redención, y que es precisamente lo que da origen al nombre de esta secta. El hombre solo se salva por el conocimiento. Sin embargo, a pesar de este fundamento gnóstico, no fueron ninguno de ellos grandes teóricos. No hay en ellos más que sincretismo y largas genealogías. En realidad, si tuviésemos que describir el gnosticismo, deberíamos considerarlo más bien como una postura, una toma de posición vital, un deseo o un acto de la voluntad que quiere algo. Eso que quiere el gnóstico es superar su finitud, salir de lo material y redimirse. El gnosticismo es un querer redimirse, superando las limitaciones humanas que solo consisten en la materia, o más precisamente, en su dimensión material. Lo que nos interesa de lo dicho es resaltar los siguientes elementos gnósticos y mostrar cómo estos mismos se encuentran en las bases de lo que se conoce como transhumanismo, a saber, voluntarismo, racionalismo, desesperanza radical y profundo desprecio hacia el hombre. Voluntarismo, no en el sentido clásico del término, como podríamos considerar la herejía pelagiana, sino en cuanto que es ante todo una manifestación de la voluntad en lo que se funda. Es un puro querer desprovisto de raciocinio, semejante al non serviam, que como explica magistralmente San Anselmo en su obra De Casu Diaboli, podríamos interpretar por un simple no quiero, fundado en el mismo no querer. San Agustín ya llamaba a la causa, para explicar la causa del pecado de Satanás, San Agustín hablaba de una causa deficiente, precisamente por la falta de causalidad o de racionalidad. No quiero porque no quiero, simplemente eso. El gnóstico quiere redimirse por un puro acto de la voluntad, y sostenemos esto porque a juzgar por sus explicaciones delirantes, es bastante evidente que la causa de querer salvarse no responde a ningún razonamiento previo que sostenga su querer. Y no vale decir que quizás responda al deseo natural de querer superar la muerte, porque el deseo natural, si es natural, no puede ser sin razón o contrario a la razón. Racionalismo, porque la herejía gnóstica pretende alcanzar la salvación a través de la sola razón natural, sin la mediación de una revelación de carácter sobrenatural. Y como mencionamos hace un momento, es impensable la encarnación de Dios, porque la materia y la divinidad no pueden sino oponerse radicalmente. Por eso, para esta herejía, Jesús es hombre solo en apariencia y su pasión y muerte también. Por lo tanto, no hay redención mediante un acto sobrenatural de sacrificio. Solo lo que hay de bueno en el hombre puede salvarlo, y eso bueno no es más que el conocimiento que ha emanado y se ha degradado desde el principio supremo. Desesperanza, o si se prefiere, la desesperación parece ser el estado innegable de una postura gnóstica y de cualquier postura posterior cuyos principios sean semejantes a los expuestos. Piénsese, por ejemplo, nuevamente en Lutero. Para ver esto, consideremos los modos en los que podemos tomar la noción de esperanza. En primer lugar, podemos tomar esperanza como pasión, por la cual el animal se mueve hacia aquellos bienes que no se poseen y que son difíciles pero posibles de alcanzar, como decía hace algún momento el profesor Klaus. En segundo lugar, y ya en el ámbito humano, podemos pensar en una esperanza natural. Esta puede proceder de inclinaciones naturales, como el ya referido deseo de inmortalidad, en virtud del cual esperamos no morir, en tanto que queremos no morir. Llamo a esto esperanza porque es el deseo o la voluntad de poseer un bien difícil de alcanzar, pero posible, porque no es contradictorio no morir. O bien, esta esperanza puede proceder de algún acto deliberado desde el cual surja la posibilidad de alcanzar un bien. Por ejemplo, el varón que emprende la acción de conquistar a una mujer para que sea su esposa. De esto podríamos clasificar a la mayoría de los pololeos actuales como desesperados, puesto que precisamente no se busca el matrimonio. Un tercer modo de considerar la esperanza es como virtud teologal, que consiste en la expectación de alcanzar a Dios de Dios mismo.
Esta virtud no puede darse en el alma sin la gracia santificante que se recibe por el bautismo y por la fe, entendida también como virtud teologal. O dicho de otro modo, sin fe sobrenatural no puede haber esperanza sobrenatural. Pues bien, siendo estos, al parecer, todos los modos posibles de esperanza, cabe considerar al gnosticismo como una postura fundada en la desesperación, pues no se pueden dar en él ninguna de las mentadas formas de esperanza. En primer lugar, la esperanza tomada como pasión no viene al caso, pues esta es común a cualquier viviente animal y por tanto no importa interés a nuestro análisis. La esperanza teologal no es posible en el gnosticismo, pues es formalmente una herejía y por tanto impide al gnóstico pertinaz la posesión de la fe en la que esta esperanza se fundamenta. Es más interesante, en cambio, la posibilidad de la esperanza natural, entendiendo siempre que nos referimos a la esperanza de alcanzar la redención o la superación de la muerte. Si tomamos el deseo natural de no morir, fundado en la inclinación de todas las cosas de conservar el propio ser, y el querer libre que se sigue de esta inclinación por el cual conducimos nuestra vida para poder alcanzar de modo pleno el fin de esa inclinación, entonces el modo concreto del gnosticismo de llevarlo a cabo es frustrado, pues la doctrina gnóstica es falsa, y por tanto la esperanza que se fundamenta en esto es vana, aun cuando subjetivamente el gnóstico albergue en su interior la posibilidad de alcanzar de esta manera su redención. Consideremos ahora el transhumanismo para ver cómo estos mismos elementos gnósticos están presentes configurativamente en este movimiento que cada día toma más relevancia, no solo a un nivel particular o de grupos relativamente aislados, sino incluso dentro de las políticas de Estado. Para comenzar, veamos un breve recorrido sobre sus principales declaraciones fundacionales, tanto en sus antecedentes filosóficos, por ellos mismos declarados, como en su contenido formal. La mayoría de las cosas que podemos saber sobre el transhumanismo están disponibles en Internet, y de aquí recogemos las citas. Es como vergonzoso hablar del transhumanismo porque uno tiene que citar Internet, pero... sin contar las 4 que a continuación leeremos, tomadas del libro Fundamentos para un Derecho de la Inteligencia Artificial, del autor Marcos López Oneto, en las que se pretende mostrar la implicancia política de este nuevo movimiento. Se trata de 2 informes estadounidenses redactados bajo el mandato del presidente George Bush y 2 procedentes de la Unión Europea. El primero se titula La convergencia de las tecnologías destinadas a aumentar el rendimiento humano, nanotecnologías, biotecnologías, tecnologías de la información y ciencias cognitivas, del 2002, donde se recomienda apoyar las iniciativas científicas de mejoramiento humano, por lo cual puede considerarse el primer informe en legitimar en cierto modo el proyecto transhumanista a un nivel político. El segundo se titula Más allá de la terapia, las biotecnologías y la búsqueda de la felicidad, del 2003, redactado por el Comité de Bioética de Estados Unidos, nombrados directamente por el presidente Bush. Entre sus miembros destacan Leon Kass, Francis Fukuyama y Alfonso Gómez Lobo. En este informe se advierte sobre los peligros de los proyectos transhumanistas, oponiéndose al proyecto de producir niños superiores, cuerpos sin edad y almas llenas de felicidad. El tercer informe de la Unión Europea también advierte sobre los peligros de estas iniciativas. Dice así parte de este informe: los beneficios potenciales de esta convergencia vienen con una variedad de riesgos. Estos podrían incluir efectos adversos para la salud por parte de los nuevos materiales y dispositivos, invasiones de la privacidad, trastornos sociales derivados de profundas transformaciones del trabajo y del ocio, el desplazamiento de la naturaleza tal como la conocemos en un entorno artificial y daños a la integridad humana, autonomía y moral. En consecuencia, las respuestas tempranas a una iniciativa de tecnologías convergentes en los Estados Unidos provocaron alarmas sobre las ambiciones transhumanistas de mejorar el rendimiento humano al convertir a los humanos en máquinas. Por último, según López, el otro informe redactado por el Parlamento Europeo puede resumirse del siguiente modo. Frente al desarrollo y avance inevitable de las tecnologías del mejoramiento humano y del discurso transhumanista, tanto las políticas de total prohibición de alterar la naturaleza humana como las del laissez-faire no parecen los más indicados. El informe sugiere como más productivo centrar la discusión ético-normativa pública en torno a un enfoque razonado en favor de la mejora, un enfoque restrictivo razonado y un enfoque sistemático caso por caso. Veamos ahora algunos de los fundamentos del transhumanismo que los mismos transhumanistas consideran como predecesores suyos. 2 de los más renombrados filósofos transhumanistas, Max More y Nick Bostrom, destacan los aportes de Giovanni Pico della Mirandola en su Oratio de Hominis Dignitate de 1486,
en el desarrollo de la concepción del hombre como un ser en evolución, inacabado y con el poder de autotransmutarse y trascenderse a sí mismo. El pasaje que citan es famoso. El máximo artífice, el gran arquitecto del universo, una vez que ha creado al hombre, le dice: «Te hemos hecho una criatura que no es ni del cielo ni de la tierra, ni mortal ni inmortal, para que puedas, como libre y orgulloso moldeador de tu propio ser, darte a ti mismo la forma que prefieras. Estará en tu poder el descender hacia las más bajas y animales formas de vida. Serás capaz, a través de tu propia decisión, de elevarte de nuevo a los órdenes superiores cuya vida es divina». Esa es la oración sobre la dignidad humana de Giovanni Pico della Mirandola. Los transhumanistas también citan en la historia de su linaje las doctrinas del padre del método científico experimental, Francis Bacon, y a varios de los principales pensadores de la Ilustración: Newton, Hobbes, Locke, Kant, el marqués de Condorcet, que especuló acerca del alargamiento de la esperanza de vida mediante la ciencia médica, a los cuales se les otorgan el título de forjadores del humanismo racional. Es curioso que estos líderes transhumanistas no consideren a Descartes, quien afirma en sus Meditaciones metafísicas, en la sexta parte, lo siguiente: «Esas nociones, dice Descartes, me han enseñado que es posible llegar a conocimientos muy útiles para la vida y que en lugar de la filosofía especulativa enseñada en las escuelas, es posible encontrar una práctica por medio de la cual, conociendo la fuerza y las acciones del fuego, del agua y del aire, podríamos aprovecharlas del mismo modo, en todos los usos a que sean propias, y de esa suerte hacernos como dueños y poseedores de la naturaleza, lo cual es muy de desear, principalmente por la conservación de la salud, que es sin duda el primer bien y el fundamento de los otros bienes de esta vida, porque el espíritu mismo depende tanto del temperamento y de la disposición de los órganos del cuerpo, que si es posible encontrar algún medio para hacer que los hombres sean comúnmente más sabios y más hábiles que han sido hasta aquí, creo que es en la medicina en donde hay que buscarlo. Verdad es que la que ahora se usa contiene pocas cosas de tan notable utilidad, pero sin que esto sea querer despreciarla, tengo por cierto que no hay nadie, ni aun los que han hecho de ella su profesión, que no confiese que cuanto se sabe en esa ciencia no es casi nada comparado con lo que queda por averiguar y que podríamos liberarnos de una infinidad de enfermedades, tanto del cuerpo como del espíritu, y hasta quizás de la debilidad que la vejez nos trae, si tuviéramos bastante conocimiento de sus causas. Voy a saltarme cosas porque si no, esto no llega a ninguna parte. Y evidentemente tampoco hay un reconocimiento por parte de los transhumanistas de sus dependencias de una mentalidad gnóstica, que es de lo que trataremos ahora. Para observar esta estrecha relación, consideremos algunas de sus declaraciones programáticas que se pueden encontrar en el sitio web humanityplus.org. Muchos transhumanistas desean seguir caminos de vida que tarde o temprano requerirían convertirse en personas posthumanas. Anhelan alcanzar alturas intelectuales tan por encima de cualquier genio humano actual como los humanos están por encima de otros primates. Ser resistentes a las enfermedades e impermeables al envejecimiento, tener juventud y vigor ilimitados para ejercer control sobre sus propios deseos, estados de ánimo y estados mentales. Parece probable que el simple hecho de vivir una vida indefinidamente larga, saludable y activa lleve a cualquiera a la posthumanidad si continúa acumulando recuerdos, habilidades e inteligencia. Es difícil para nosotros imaginar cómo sería una persona posthumana. Algunos posthumanos pueden encontrar incluso ventajoso deshacerse de sus cuerpos y vivir como patrones de información. Hasta ahí la cita del Humanity Plus. Veamos ahora cómo estas declaraciones se enraizan en las mismas consideraciones gnósticas, irracionalistas o naturalistas de las que hemos hecho antes mención. Puede que cambie el modo, pero no el fondo en el que este movimiento y aquel concuerdan. Hemos dicho en primer lugar que el gnosticismo es una actividad voluntaria más que una verdadera doctrina, es decir, se funda en un querer más que en un acto de la razón. Lo mismo cabe decir del transhumanismo. Si hay algo de intelectual en este movimiento, solo es tangencial al movimiento mismo, es decir, los avances tecnológicos, biológicos, médicos, no son propiedad intelectual de transhumanistas, sino de los verdaderos investigadores. No hay propiamente hablando intelectuales transhumanistas, ni demostración alguna en sus principios públicos. Por tanto, más que un movimiento intelectual, como se declaran a sí mismos, es mejor decir que son un movimiento voluntarista, carente de razonamiento. En segundo lugar, es común a ambos sistemas el racionalismo, por cuanto consideran a la razón como la realidad suprema, capaz de liberar al hombre de sus limitaciones. El hombre posthumano se ha trascendido a sí mismo gracias al poder de la razón, y una razón, por lo demás, reducida a la pura técnica. En este sentido, es un racionalismo más burdo que el de los gnósticos, pues no solo se considera a la razón como lo superior, sino que se la considera como
sino que lo que se considera como razón ni siquiera llega a su perfección natural, que es considerar las verdades inmutables. En tercer lugar, la visión transhumanista es profundamente pesimista y desesperanzadora. Primero, por ser radicalmente antihumana. En efecto, debe no considerarse una naturaleza humana para que la persona, despojada de su sustrato antropológico, pueda trascender su estado actual. Pero no puede haber personas sin naturaleza. No hay persona humana sin naturaleza humana, es decir, sin alma y cuerpo unidos como una sola sustancia. Segundo, porque vivir indefinidamente al modo transhumanista implica la negación radical de alcanzar el fin entendido como perfección, porque la vida actual del hombre es una vida en movimiento, como es evidente. Pero todo movimiento es un acto imperfecto mientras exista el movimiento, que solo termina cuando lo que se mueve alcanza la perfección que dio origen al movimiento en primer lugar, es decir, su fin, alcanzado el cual el movimiento cesa. Una vida así, indefinida, es una vida necesariamente imperfecta y por tanto frustrada, pero sobre todo imposible, porque un movimiento eterno es contradictorio. Esto manifiesta nuevamente lo antihumano de esta postura por ser antinatural, destructora de la condición humana. Por lo demás, y con esto ya estamos terminando, lo que se busca no es sino una manifestación de una superstición que podemos llamar cronolatría, bastante difundida en la actualidad. Hablando de cronolatría, hay una idolatría al tiempo. Es el tiempo lo que más se desea hoy y se busca como el bien supremo. El transhumanista no busca vivir bien, busca vivir con un determinado tiempo, con una duración conforme a su voluntad. Es la duración o el tiempo lo que primeramente importa. De hecho, la idea de eternidad no tiene cabida en una concepción como esta, pues la eternidad no es tiempo. Y así llegamos a un último aspecto común con el gnosticismo, que es el desprecio por la materia. Para el transhumanista, la causa de nuestros males es nuestra dimensión material, por la cual nuestro espíritu se ve limitado, no solo por el cuerpo, sino también por el lugar que procede de la materia, porque también es parte del proyecto transhumanista salir del planeta Tierra y vivir en otras partes. La única esperanza real del hombre, como bien sabemos, es Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Cristo nos muestra qué es el hombre y que la muerte del cuerpo no es sino el misterioso medio por el cual el hombre logrará su suprema aspiración, que es la vida eterna. Gracias. Muchas gracias, Raúl, por tu interesante exposición. Damos paso a algunas preguntas, si alguno de ustedes quiere intervenir. Hay dos, parece, intervenciones. Eugenio. Invitamos también a quienes están conectados a distancia, si quieren hacer alguna intervención también. Gracias, Raúl, por la exposición. Que es una perspectiva bien interesante del gnosticismo que hay, digamos, involucrado en el transhumanismo. Los mismos transhumanistas lo único que reconocen, al menos Bostrom, es su dependencia utilitaria. De hecho, a Bostrom se le dice, usted en realidad está muy en la línea de Nietzsche. Él dice, no. Dice él en su historia del transhumanismo, dice, nos sentimos tributarios de John Stuart Mill, pero no de Nietzsche. Independiente de que eso sea verdad o no, al menos reconocen una vertiente utilitaria bastante clara. Yo no había visto un análisis en el sentido del gnosticismo. Ahora, tú, no sé si aceptarías, si escribirías que en alguna medida hay una suerte de paradoja en el transhumanismo. Yo no estoy tan seguro, siempre complicado, quién define quién es un intelectual. ¿Quién está llamado a decir tú eres intelectual, tú no eres intelectual, tú eres filósofo o tú no eres filósofo? Pero al menos en la academia Nick Bostrom, digamos, aparece como un intelectual, es un filósofo, reflexiona filosóficamente, al menos los libros que yo le he leído. Será bueno o malo, a mí no me corresponde juzgar. Zavalescu yo creo que también tiene, digamos, cierto calado intelectual. Uno podrá estar en acuerdo o en desacuerdo. Kurzweil en alguna medida tienen una universidad, la Singularity, donde hacen cosas que entre comillas podrían ser interesantes. No sé, yo no sé si de un plumazo diría no son intelectuales, pero lo dejo simplemente como signo de interrogación, ¿no? Pero aparentemente hay una paradoja, porque si hay alguien que tiene esperanza en el futuro son los transhumanistas. O sea, hay una esperanza que anida en todo el discurso transhumanista de decir, mire, vamos a superar esta situación que es tan compleja, tan precaria, de esta máquina con este desperfecto, ¿cierto?, de fábrica, nosotros lo vamos a superar. Entonces, hay ahí claramente una esperanza. Si tú me preguntaras a mí, hoy en día, en la reflexión intelectual frente a todo este tipo de crisis, ¿quiénes son los que
tienen una antorcha de la esperanza, aunque no sea la luz de una vela, sino que a lo mejor de un LED, son los transhumanistas. Independiente que uno no esté de acuerdo, por decirlo de alguna manera. Pero si Kurzweil te dice que el año 45 vamos a superar la muerte, o sea, ¿qué más esperanza y optimismo que eso? Y que vamos a detener el crecimiento. Yo le preguntaba ayer a Johnny García, creo que era, ¿por qué han tomado tan en serio ahora los transhumanistas? Y es porque algunas de las cosas que ellos han dicho en el ámbito del avance de la medicina, la informática, se han ido verificando en alguna medida. ¿Ah? Entonces, si hay alguien que porta una esperanza, la esperanza de ellos, por decirlo de alguna manera, son los transhumanistas. Y el otro punto que tú mencionabas también, respecto a esta especie como desprecio por el hombre, en realidad uno tendría que decir el transhumanista tiene un desprecio por el hombre transicional. Ese es el hombre que desprecio porque ese es el hombre que fue mal fabricado, por decirlo de alguna manera. Pero hay un tremendo amor por el hombre, el mismo amor que tenía Nietzsche por el superhombre, ¿cierto? ¿Ah? Y ese amor es por el hombre poshumano, y por eso que yo creo haría una distinción entre el postulado tecnológico transhumanista y el postulado poshumanista, por decirlo de alguna manera. Está una discusión con los liberales, si tú eres libertario, yo soy liberal clásico, tienen ahí su... Pero mi pregunta es, ¿no podríamos decir que hay una suerte de paradoja, por decirlo allí en el transhumanismo, en que, claro, escribe con la mano lo que niega con el codo, pero... Gracias. Bueno, respondo o comento a tus tres afirmaciones. En lo primero, en relación a la intelectualidad, el juicio no es respecto de la intelectualidad personal que pueda tener cada uno, porque no los conozco, sino más bien una intelectualidad respecto de los postulados, y que se fundan en el hecho de que no hay una intelectualidad en el sentido clásico de ciencia, de demostración. O sea, no hay una demostración de que en el año 2075 alcancemos nada. Hay simplemente una expectación de que probablemente en el año 2075 podamos alcanzar algo. Y, como digo, el desarrollo de las tecnologías no es un desarrollo que, aunque lo haga alguien que se llame transhumanista a sí mismo, no es un desarrollo que procede de ningún avance de la doctrina transhumanista propiamente tal, sino más bien del avance de la tecnología que ha existido siempre desde hace varios siglos. En ese sentido, no hay una intelectualidad como propiamente filosófica. Y es verdad que uno no puede juzgar de las personas, pero sí se puede juzgar sobre doctrinas. Y de hecho eso es precisamente lo que tenemos que hacer los filósofos. Considerar la verdad que puede haber o no en una determinada postura. Y en atención a eso considero entonces que se puede considerar como más que un movimiento intelectual, un movimiento de una postura de la voluntad carente de un sustrato científico, en el sentido clásico de la palabra. Tecnológico lo habrá, científico en el sentido de la ciencia moderna también quizás lo habrá, pero en tanto que demostraciones de verdades necesarias, no la hay. No puedo demostrar que el hombre va a vivir para siempre, eso no se puede demostrar. En relación a la esperanza, yo creo que más bien en la Iglesia Católica es donde realmente hay esperanza, y no en el movimiento transhumanista. A pesar de que, como dije en algún momento, haya una esperanza, como una psicología esperanzada en el transhumanista, pero es una psicología que está fundada sobre un imposible. Y que eso se puede responder, creo yo, solamente como desde una perspectiva filosófica y que se refiere a la infinidad, a una vida que no termina, como imposible en términos metafísicos, porque no estoy analizándolo desde el punto de vista técnico, porque me supera, evidentemente, pero confío en el razonamiento filosófico que muestra que no puede haber un movimiento que no termine, porque un movimiento es causado en primer lugar por el punto ad quem, por el término. En consecuencia, postular una vida que no se termine es precisamente postular algo que está fundado en una contradicción y por lo tanto en algo imposible. Y como la esperanza es siempre respecto de las cosas posibles, podrá haber mucho entusiasmo por parte de los transhumanistas y de los
y de los que van escuchando sobre el transhumanismo, pero es una falsa esperanza. O sea, yo puedo distinguir entre una esperanza y una falsa esperanza. Puedo distinguir entre la alegría, puedo distinguir entre una fiesta verdadera y un carrete actual, que no es una fiesta verdadera. La fiesta verdadera es aquella que es manifestación de una alegría, el carrete actual es para causar la alegría. Y claro, uno viéndolo desde fuera diría, bueno, estos tipos son los más alegres y los más fiesteros, pero en realidad no lo son, manifiestan más bien lo contrario. Y en ese sentido, claro, es paradójico. Y en relación al desprecio por el hombre, claro que sí hay un desprecio por el hombre, porque el amor por el que hay, el amor hacia lo que hay es hacia un posthumano que no es un hombre. Entonces no puede haber un amor por el hombre cuando el objeto del amor no es un hombre, sino que es una cosa distinta del hombre. Y por esa razón considero también que hay un desprecio por la humanidad. Pensar que yo voy a hacer simplemente un software con un hardware distinto no es amar al hombre, es amar otra cosa, porque el hombre no es una inteligencia que sea el capitán de un buque, ni mucho menos, sino que es una unidad sustancial que no puede entenderse sin su cuerpo y que no puede entenderse sin esa naturaleza. Bien, hay hay dos preguntas más. Ojalá sean dichas lo más brevemente posible y Raúl también respondidas brevemente. Yo lo digo lo más brevemente Camilo posible. Y luego Jorge. Sí. Intentando modular más o menos toda esta discusión o tensión respecto justamente del transhumanismo, la postura transhumanista, agregando un concepto, bueno, voy a citar un poco acá, Feiglin, me disculpa si me pongo un poco rojo a hablar de Feiglin acá al lado, pero Eric Feiglin distingue que en esto del gnosticismo igual hay diferentes corrientes o modulaciones de esto. Entonces habla, por ejemplo, de Marx, que pone un gnosticismo con un fin totalmente claro, que es la sociedad utópica. Pero también dentro de esta corriente gnosticista agrega, por ejemplo, a Kant. ¿Y por qué a Kant? Porque si bien Kant no propone un fin último, que sería este 2075, se acaba la muerte para el ser humano, él provee la idea de que efectivamente los procesos, por ejemplo en este caso de la razón, van a llevar, por ejemplo, a un mundo, la idea de Kant progresista. Efectivamente, la razón nos va a llevar efectivamente a una mejor sociedad. No sé cuál es, no sé cuándo, no sé cómo, pero el transcurso inherente de la razón. ¿No será en ese sentido la misma lógica que tiene el transhumanista? Es decir, quizá podemos cuestionar filosóficamente este punto de llegada, pero efectivamente las tesis desde las que ellos empiezan a filosofar igual tienen un cierto sentido, esta fe y esta esperanza efectivamente de que la ciencia podrá solucionar nuestro mal humano, sin claridad cuándo, pero hemos visto que efectivamente en la práctica hay muchas cosas que se van solucionando. Ese es mi punto interrogante crítica. O sea, evidentemente el transhumanismo surge y tiene tanto apoyo porque está fundado en algo real, porque obviamente esto no apareció de pronto, pero yo distinguiría la terapia del mejoramiento. O sea, una cosa es la medicina y otra cosa es la idea, porque el transhumanismo en este sentido es una postura filosófica, no es una postura tecnológica ni biológica. Y entonces me parece que hay como una confusión de planos entre el orden filosófico y el orden tecnológico. Entonces considerar que hay esperanza por lo que se puede ver desde el punto de vista tecnológico no es de lo que se trata el tema, sino más bien de considerar el fundamento en el que eso se basa. Porque de hecho las prótesis, que podrían considerarse como cyborgs, no surgen de la postura transhumanista, sino que surgen precisamente del avance natural de la ciencia humana. Sí, una pregunta muy breve, que me da la impresión que la premisa sobre la que descansa su refutación del transhumanismo es, si entendí bien, que la vida es un movimiento, ¿no es cierto? Pero me parece que, bueno, Tomás de Aquino o Aristóteles no estarían de acuerdo en eso, ¿no? Eso le quería preguntar básicamente. No, que la vida definida como un movimiento, porque evidentemente la vida es una perfección inmanente, pero que la vida humana actual se desarrolla en un movimiento. Y entonces no se puede entender la vida humana actual sin ese movimiento, y desde allí que no pueda darse esa vida que nosotros tenemos con un movimiento indefinido.
por faltarle el punto de término, pero no porque la vida sea un movimiento, la vida no es un movimiento. Hacer Vamos a ir con el ataque. Perdón, súper breve. Sí, Pablo sí, sí. y luego el profesor Gustavo, que también quería breve. hacer una intervención cortita. Y ahí sí que... Claro, uno podría decir, el transhumanismo lo que busca es cierto, prolongar la dimensión del movimiento, el vector de movimiento que tiene una vía temporal, pero para posibilitar actos perfectos, para posibilitar vida del espíritu. Yo sé que no, pero uno podría decir, ¿no? No solo para placeres, sino que, tampoco lo dicen, yo lo digo, ¿no? Para buscar la verdad y el bien y la belleza a lo largo de una vida más larga, ¿no? Y perfeccionarse interiormente gracias a eso. Alguien podría decir eso. Claro, como tú acabas de decirlo. No, Perdón, sí, es que precisamente alguien podría decirlo, es que no sé cómo más responder porque efectivamente hay toda una serie de supuestos que imposibilitan eso, porque además como se niega la naturaleza, que es desde la cual se puede entender cualquier perfección propiamente humana, ya estaríamos pensando, claro, en otro tipo de perfección. Ahora, lo que a mí me parece es que esa única perfección es simplemente poder liberarse de cualquier finitud, de la finitud del conocimiento, de la finitud que causa la materia, de la finitud de vivir en la tierra, y que ciertamente procede de un movimiento natural, que es el de como muy interno del hombre, que es el desprecio al no ser. Pero es el modo el problema. O sea, soluciones transhumanistas ha habido siempre, probablemente desde Adán hasta hoy, porque el problema es el mismo. El problema es trascender la propia finitud, entendiendo la finitud como el mal que hay que erradicar. Cómo lo haga es irrelevante, pero el problema es trascender esa finitud sin el único que puede hacer trascender la finitud, que es Dios. Y por tanto es sin un fin, claro. Bien. Profesor Gustavo, para cerrar no, la última... solamente comentario. una pequeña defensa del gnosticismo, para hacerle justicia, ¿no? No sé si resulta muy útil, para ser franco, utilizar una concepción tan extremadamente genérica y tipológica del gnosticismo, ¿no? En los últimos 50 años, ¿no es cierto?, ha habido toda una investigación histórica, yo no soy especialista, ¿no?, pero respecto al gnosticismo, y el gnosticismo es un movimiento extremadamente complejo. Creo que ni siquiera hoy día se podría hablar de gnosticismo. De hecho, las traducciones al español de los textos gnósticos se han hecho en los últimos años. El descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto, por nombrar un hito, los manuscritos de Nag Hammadi, ¿no?, han cambiado completamente el panorama histórico de lo que es el gnosticismo. Tampoco se puede saltar uno tan fácilmente un libro fundamental en los estudios del gnosticismo, ¿no es cierto?, que es el libro de Hans Jonas, por ejemplo, que se llama La religión gnóstica, que es un libro fundacional que revisó completamente las concepciones gnósticas tradicionales que generalmente venían de las discusiones apologéticas en el surgimiento del cristianismo primitivo, ¿no? Entonces, creo que no sé, hay que usar la expresión gnosticismo y gnóstico con mucho más cuidado hoy, dada la investigación histórica que hay en estos momentos respecto de eso. Yo lo usé como lo usa el Papa Francisco, es verdad que hay nuevos descubrimientos, pero sobre todo tomé la síntesis gnóstica, precisamente porque tenemos 20 minutos, aunque ya llevamos mucho más, con lo cual, claro, o sea, es un poco difícil elaborar lo que al principio de la misma presentación dije que era una doctrina extremadamente compleja. Bien, muchas gracias, Raúl.